Buenas tardes, te saluda el Pastor Mario de la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Te damos la cordial bienvenida esta hermosa tarde de domingo 7 de junio de 2020. Espero que te encuentres bien allí en casita y que disfrutes de esta programación que hemos preparado con mucho amor. Vamos a entonar unas alabanzas para el Señor y queremos que disfrutes de esta programación. Hoy domingo hemos preparado un mensaje de parte de Dios para tu vida. Quédate hasta el final, espero que lo disfrutes y que alabes con nosotros al Señor. Ahí donde estás en casita, cierra tus ojos y alaba al Señor, dale gracias por un día más que nos ha regalado, porque estamos con vida, porque tenemos salud, tenemos tantas cosas por qué alabar al Señor, porque Él es bueno, amén. Así que vamos a cantar esta alabanza que se llama Dios conmigo está. Espero que la disfrutes y que alabes juntamente con nosotros al Señor. Que Dios te bendiga y quédate ahí hasta el final. Vamos a cantar juntos, amén.
damos gracias al Señor, porque el Señor con nosotros está. Él va peleando la batalla delante de nosotros. No importa cuál sea la situación, no importa el problema que estemos afrontando, el Señor siempre está de nuestro lado, peleando como poderoso gigante, como ese Dios poderoso en batalla. Amén. Así que vamos a seguir alabando al Señor y quiero que me acompañes a orar. Vamos a poner este servicio, esta palabra que hemos preparado de parte de Dios en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta preciosa tarde que nos has regalado, que podemos, Señor, venir confiadamente delante de tu trono celestial, Señor, estudiando y aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra que vamos a compartir hoy aumente nuestra fe, Señor, nos ayude a comprender, Señor, que tú estás de nuestro lado, que tú estás con nosotros, Señor, que tú vas delante y peleando las batallas por nosotros, Señor. Cualquiera, por muy difíciles que sean, tú estás ahí de nuestro lado como poderoso gigante, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en ti confiamos, Señor. Y tú nos seguirás dando la victoria. Y vamos de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. El tema que vamos a desarrollar hoy, siguiendo en nuestra serie de hombres y mujeres de fe, está basada en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Así que por fe vemos cosas que aún no han sucedido, que van a pasar. Por fe vemos cosas inimaginables. Por fe vemos los muros caer. Por fe vemos alcanzar la victoria. Por fe vemos murallas derramándose, obstáculos siendo quitados. Por fe vemos al Señor actuando a través y por medio de nosotros. Amén. Así que sigamos confiando en el Señor, en sus promesas, porque la fe que tenemos no es una fe de ilusión, una fe de una esperanza insólita. No, es una fe sólida, basada en las promesas de Dios, de su palabra. Si Dios ha sido fiel en el pasado, Dios continuará siendo fiel en el presente y en el futuro. Confiemos en las promesas de la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Así que estas semanas hemos estado hablando de la fe, y la semana pasada hablamos de un gran hombre de fe que fue Abraham, el padre de la fe. Y vimos también cuántas pruebas difíciles él tuvo que pasar. Dejó a su parentela, dejó a su tierra y empezó una nueva aventura a los 75 años, ¿verdad? Empezó nuevamente a caminar por fe. Salió, dice la Escritura, sin saber a dónde iba, habitando en tiendas de campaña. Y el Señor le dio una promesa de un hijo, ¿verdad? A sus 90 años. Y también su esposa, Sara, era estéril también, ya estaba avanzada de edad, así que ya no podían tener hijos, pero Dios hizo un milagro ahí, les dio la promesa de que de su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y Dios cumplió su palabra. A los 100 años Abraham recibió a su hijo, el hijo de la promesa, Isaac, y su esposa Sara tuvo fuerzas para dar a luz, ¿verdad? Aún en la vejez. Y vimos también más adelante cómo Dios le pide una prueba de fe a Abraham, que le dijo: ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y Abraham actuó en fe, no le negó a su hijo al que amaba, a Isaac. Y Dios proveyó el carnero, ¿sí? Vimos también cómo la fe de Abraham se movió con Isaac, ¿verdad? Y él dijo: subiremos al monte, adoraremos y regresaremos. Él sabía que de una u otra manera Dios le iba a devolver aún de los muertos a su hijo Isaac, porque Dios le había prometido una gran descendencia. Y así fue. El Señor proveyó del carnero, ¿verdad? Que fue sacrificado. Y vimos también que ese carnero simboliza a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el Cordero inmolado, que el Señor envió en sacrificio por nuestros pecados. En ese mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en ese mismo monte el Señor proveyó del Cordero
y murió Jesús en una cruz por nuestros pecados, en nuestro lugar. Gracias a sus sacrificios que hoy tenemos entrada al trono celestial. Así que si quieres conocer un poquito más de estos hombres de fe y de las promesas de Dios, visita nuestra página en Facebook o en YouTube. Ahí vas a encontrar otros videos que hemos publicado acerca de los hombres y mujeres de fe. Y en esta ocasión vamos a leer acerca de Hebreos 11:30. Quiero que me acompañes ahí, si tienes tu Biblia a la mano. Dice la palabra de Dios así: fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así que hoy vamos a ver acerca de otro hombre de fe, que fue Josué, y cómo su fe influenció en todo el pueblo de Israel, que puso su fe en el Señor para conquistar estas murallas, este pueblo de Jericó. Así que vamos a leer, quiero que me acompañes a leer aquí en tu Biblia, Josué capítulo 5. Vamos a leer del verso 13 al 15. Quiero que me acompañes, vamos a leer también aquí en la pantalla, vamos a leer acerca de Josué. Pero antes tenemos un video también preparado, un video donde habla acerca de Josué, acerca de qué fue lo que Dios le mandó. Así que antes de entrar aquí vamos a ver este video. Espero que me acompañes, que te guste. Corre el video. Adelante. Tenemos algo muy importante que hablar sobre Josué. Con la muerte de Moisés, fue él quien lo sucedió en el liderazgo del pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. A veces los planes de Dios no coinciden con la voluntad de los hombres. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, enfrentó todo tipo de sufrimiento en el desierto, pero quien entró en Canaán con los israelitas fue Josué. Moisés murió un poco antes. Desde su juventud, Josué acompañó la formación del libro de la ley del Señor. Cuando ocupó el lugar de Moisés, Dios le reveló un secreto. La meditación de ese libro sería la garantía real de la victoria de sus empeños. Josué aprendió a extraer diariamente de la palabra divina la fuerza moral y espiritual para cumplir la misión. El líder Josué había observado la redacción progresiva de la palabra del Señor efectuada por Moisés, y él debía continuar esa importante tarea, que era el de transcribir el relato de las intervenciones divinas durante la conquista de Canaán. De ahí que el libro de Josué haga un relato histórico de las conquistas de Palestina realizadas 14 siglos antes de la era cristiana por el ejército de Israel. Amén. Vemos ahí cómo Dios, ¿verdad?, escoge a Josué para continuar liderando al pueblo de Israel. Ya Moisés había muerto y ahora era el turno de Josué. Josué había seguido siendo siervo de Moisés por muchos años. Dios lo estaba preparando para ser el sucesor de Moisés. Y ahora era tiempo de la conquista. El Señor les ha dado una tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Pero había muchos obstáculos que vencer, habían tierras que conquistar, había gigantes que vencer. Así que el día de hoy vamos a ver cómo Josué se enfrenta a una de sus pruebas más difíciles al comienzo de la conquista de Canaán, y era la conquista de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, una ciudad que se encontraba después de cruzar el río Jordán, se encontraba cerca y tenían que vencer. Ya el Señor le había dicho a Josué que le iba a dar esa ciudad.
Y veamos lo que dice la palabra de Dios aquí. Quiero que me acompañes a leer la palabra de Dios en Josué, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 13 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos, contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo?, preguntó. El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Gracias a Dios por su palabra. Vemos aquí que Jesús es el comandante del ejército del Señor. ¿Sí? Nosotros somos el ejército del Señor y tenemos un comandante que es Jesucristo. Jesús se le aparece aquí a Josué de una manera, ¿verdad? En la Biblia le llaman la teofanía, cuando es una representación de Jesucristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, él se le aparece a Josué para darle ánimo, para recordarle que no estaba solo, que la pelea, la batalla, estaba el Señor con espada y espada desenvainada, dice, dispuesto a pelear, dispuesto a ir a la batalla y listo para la defensa, para defender a su pueblo. Así que Josué cobra valor y me encanta Josué porque él estaba al frente del pueblo de Israel como sucesor de Moisés, pero él ahora se hace a un lado y le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Dame tus órdenes, que yo las cumpliré. Y así es, el Señor le da la dirección, le da las estrategias que él debía de hacer para alcanzar la victoria de Jericó. Así que vemos aquí en el verso 15 también que el Señor le dice: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. El Señor es santo y Él merece toda nuestra reverencia, merece toda nuestra alabanza, merece que nos acerquemos a Él en santidad. El Señor, vemos aquí que Él le dice a Josué que cómo debería pelear, le da las direcciones para que Josué haga conforme a Él le ha dicho. Así que ya no iba a ser Josué peleando con sus propias fuerzas, sino él se hace a un lado para darle lugar al Señor, para que Él pelee por nosotros, ¿verdad? Que somos su pueblo. Así que el Señor le da dirección a Josué y Josué reconoce la santidad del Señor al quitarse las sandalias, al inclinarse rostro a tierra en señal de adoración. En otras palabras, ha aparecido un ángel del Señor, como el ángel Gabriel, el ángel Miguel, pero ellos no han aceptado la reverencia, la adoración. Pero en este caso el Señor mismo es el que se aparece porque acepta la adoración de Josué, ¿sí? Así que vemos ahí una representación de Jesucristo como el comandante del ejército del Señor. ¿Amén? Vamos a ver también en el versículo 6, versículo 1, vamos a leer, le dice el Señor así a Josué: ahora bien, las puertas de Jericó, dice, estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitiría entrar ni salir. Así que el pueblo de Israel, su fe puesta en el Señor. Yo quiero preguntarte en esta hora: ¿dónde está nuestra confianza? ¿Sí? ¿En qué estás poniendo tu confianza el día de hoy? Josué estaba dispuesto a obedecer las órdenes del Señor, pero Jericó se había escondido detrás de esas murallas. Jericó era una ciudad murallada y ellos confiaban en que las murallas los iban a proteger. Ellos confiaban en que su ejército era más fuerte que los israelitas y iban a tener la victoria. Ellos confiaban en sus fortalezas, ¿sí? Y habían cerrado su corazón a Dios. Habían escuchado las promesas de Dios, cómo Dios había actuado por medio de obras majestuosas
en el desierto, cómo Dios les había ayudado a vencer a otros reyes también, a otros pueblos. Y se había corrido la voz. Únicamente Rahab, la prostituta, dice la palabra de Dios, que fue la única que creyó, ¿sí? Y los demás cerraron su corazón y no creyeron, dispusieron no creer en el Dios de los hebreos, no creer en el Dios verdadero. Y se refugiaron en sus murallas, en sus fortalezas, ¿sí? Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las murallas, ¿sí? Las fortalezas que tienes tú por delante, ¿sí? Vemos que hay muchas murallas que se han levantado, ¿verdad? Que están obstaculizando nuestra fe. El pueblo de Jericó confiaba en sus posesiones materiales, en esas murallas, ¿sí? Hechas por el hombre. Yo quiero mostrarte algunas murallas hechas por el hombre. Está la muralla china, están otras murallas en Perú, está el muro de Berlín también, ¿verdad? Que fue derribado en 1989. Así que estas son murallas construidas por el hombre, ¿sí? Pero yo quiero hablarte también de otras murallas que el hombre ha construido. Unas murallas que son, que obstaculizan al hombre. Por ejemplo, las murallas de la discriminación, la muralla de la desigualdad racial. Yo quiero decirte que esas son murallas que el hombre ha puesto. El Señor no ha puesto murallas. Él ha venido a darnos libertad, ¿sí? A deshacer esas murallas, ¿sí? Que nos están separando. El Señor vino a traer unidad. Todos somos hechos hijos a la semejanza de Dios. Y el Señor nos ha mandado en su palabra, en sus mandamientos. El primer mandamiento dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, y no menos importante, es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume en esos dos versos, en esos dos mandamientos, toda la ley, ¿verdad? Pero nadie va a poder amar a su prójimo si no conoce a Dios, si no tiene amor en su corazón. Así que es muy importante que no pongamos nosotros nuestra confianza en nuestras posesiones materiales, en nuestros logros, en nuestros dones, sino que pongamos la confianza en el Señor. El pueblo de Israel no era un pueblo que era acostumbrado a la guerra. Ellos venían de 40 años de estar en el desierto. No tenían un ejército así tan diestro en la batalla, ni tenían armas poderosas de guerra, pero eso sí, tenían al Señor de Israel, tenían al Señor de su parte, quien el Señor estaba peleando por ellos esa batalla. Así que ellos pusieron su fe, su confianza en el Señor. Y el Señor les dice, vamos a leer ahora, cómo podemos ver las estrategias que el Señor le dio a Josué. Leamos el verso 2, dice Josué, capítulo 6, versículo 2, dice: pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Qué precioso es eso, que el Señor ya le da la victoria a Josué acerca de que la guerra estaba ya ganada. Ya le dice: te he entregado a Jericó y a su rey y a todos sus guerreros. O sea, el pueblo de Israel no había entrado a la guerra, y ya el Señor les había dicho que la victoria estaba ganada, ¿sí? Y le da unas estrategias que vamos a leer del verso 3 al 5. Dice así, mira lo que el Señor le dijo a Josué. Dice: tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor fue muy específico en darle dirección a Josué. ¿Qué era lo que tenía que hacer? El pueblo de Israel tenía que marchar alrededor de las murallas de Jericó.
por 6 días, ¿sí? Una vez cada día. Tenían que rodear la ciudad y tenían que llevar el arca del pacto. El arca del pacto era un simbolismo de la presencia de Dios. El arca del pacto contenía los mandamientos de Dios, las tablas de la ley, ¿sí? Adentro estaban 2 querubines viéndose uno frente al otro, y era de oro, y tenía argollas de oro y 2 barras para que los sacerdotes, eran los únicos autorizados, con vestiduras blancas, tenían que cargarla. Ninguna otra persona podía tocarla porque caía muerto. Así que tenían que ir los sacerdotes consagrarse antes de cargar el arca, ¿verdad? Y la tenían que llevar en sus hombros. Así que eso simbolizaba que la presencia de Dios iba a estar con ellos durante estos días que ellos iban a estar marchando. Y hay un detalle más. Vamos a ver aquí que iban a llevar unos cuernos también, dice, ¿verdad? Iban los sacerdotes, 7 sacerdotes, a llevar 7 trompetas, 7 cuernos de carnero, y iban a ir tocando al frente del arca. Los cuernos se usaban para muchas ocasiones, y una de ellas era el jubileo, ¿sí? Tocaban como una señal de victoria, tocaban como una señal de que ya Dios les había dado la victoria, y era una señal de triunfo, de celebración. O sea, ellos estaban marchando, poniendo en práctica su fe, ¿sí? Por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 30, dice que fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días, y las murallas se derrumbaron. Imagínate al pueblo de Israel caminando ahí enfrente de las murallas de Jericó, con ese sol tan radiante, ¿verdad? No era tarea fácil, tenían que marchar. Y otro detalle muy importante es que en el verso 6, versículo 10, dice que Josué les dijo algo muy importante. No griten ni siquiera hablen, les ordenó Josué al pueblo. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que llevaron el arca, ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron a pasar la noche en su campamento. Así que cada día iban a marchar con el arca del pacto adelante, sonando los cuernos de carnero, iban a estar sonando esas trompetas. Los sacerdotes, los 7 sacerdotes, iban a ir marchando delante del pueblo del Dios. El Señor, la presencia del Señor iba a ir adelante, recordándoles que Él era el que iba peleando la batalla por ellos. Y otra cosa muy importante, no tenían que murmurar. Quiero hablarte un poquito acerca de los efectos de la murmuración y los efectos. El pueblo de Israel, Josué recordaba que tiempo atrás, cuando ellos salieron de Egipto, el Señor les dijo que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, que Dios ya se las había entregado. Solo tenían que ir y tomarla y poseerla, ¿sí? Conquistarla. Entonces Moisés mandó 12 espías a ver la tierra de Canaán. Y de esos 12 espías, 10 regresaron con un mal reporte, ¿sí? Dijeron, no se puede, hay gigantes en la tierra, son muchos, no los vamos a poder vencer, es imposible, etcétera, etcétera. Pero solamente 2 de los espías, que fue Josué y Caleb, regresaron con un reporte positivo. Ellos dijeron, sí podemos vencerlos. Son gigantes, pero el Señor es más poderoso. Podemos vencerlos, ataquemos. Es una tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban con una fe positiva. Así que el pueblo de Israel se llenó de miedo por estos 10 espías que hablaron negativamente, y les creyeron más a los 10 que dieron un reporte negativo que a los únicos 2, Josué y Caleb, que dieron un reporte positivo y de fe. Así que Dios los castigó, estuvieron vagando por el desierto 40 años, ¿sí? Debido a su murmuración, a su queja y a su falta de fe.
toda esa generación, dice la Biblia, no entró a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, sino solamente Josué y Caleb, porque ellos sí hablaron palabras de fe. Y toda esa generación murió en el desierto. Solamente sus hijos fueron los que pasaron el río Jordán. El Señor les mostró nuevamente su poder al abrir las aguas del río Jordán y pasar ellos y cruzar en seco, tal como lo hizo con Moisés años atrás con el Mar Rojo. Ahora Dios les estaba mostrando nuevamente su poder, enviándolos a la tierra prometida, a esta nueva generación. Así que Josué se acordó de eso, de la murmuración, y le dice al pueblo que no hablen, que no griten, que no salga ninguna sola palabra de su boca hasta que Él les ordene, y entonces gritarán. La orden era que iban a permanecer callados durante esos 6 días que iban a estar rodeando cada día a las murallas de Jericó, y únicamente iban a hablar hasta el 7º día. Y la orden era que el 7º día iban a dar 7 vueltas ese mismo día. Yo me imagino que Josué les dijo que no hablaran, porque si ellos hubieran estado hablando, murmurando, quejándose, quizás se hubieran desanimado. Pero en este caso no tenían que hablar ninguna palabra. Así que se evitó que la murmuración hiciera daño, que el desánimo hiciera daño y se desmotivaran y no pudieran creer. Así que Dios les da la estrategia a Josué para que venciera. Siguieron las direcciones del Señor al pie de la letra, y vemos que las trompetas también significaba júbilo, un símbolo de victoria, un símbolo de alabanza, ¿sí? Así que yo te motivo a que pensemos por un momento. No sé si tú recuerdas alguna vez que has estado en alguna situación difícil, afrontando problemas, situaciones difíciles de afrontar, y muchas veces nosotros tendemos a desanimarnos, a hablar palabras negativas, palabras que no son de fe, a decir no se puede, que es muy difícil, etcétera, etcétera. Pero qué diferente es cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando empezamos a alabar al Señor. El shofar y las trompetas eran instrumentos usados para celebrar la victoria, para ir a la guerra, ¿sí? Tiene un sonido muy especial. Entonces, en medio de la situación, yo te motivo a que puedas alabar al Señor, cualquiera que sea la situación tan difícil que parezca, ya sea enfermedad, desánimo, temor, angustia. Pon tu confianza en el Señor, alaba al Señor, y vas a ver cómo tu corazón va a cambiar, cómo tu mente va a cambiar, la atmósfera que te rodea va a cambiar. Y si tú reconoces que el Señor es el comandante, el que va al frente peleando las batallas por ti, vas a ver cómo el Señor va a actuar cuando tú te muevas por fe, ¿sí? Deja que el Señor actúe así como lo hizo el pueblo de Israel. Ellos estaban marchando, no estaban peleando, ¿sí? Solamente estaban obedeciendo la orden del Señor. Probablemente el pueblo del ejército de Jericó se burlaban de ellos, ¿sí? Quizás decían, ¿cómo van a estos pobres hebreos a conquistarnos? ¿Sí? Solamente marchando sin pelear. Pero el Señor estaba trabajando, no solo con ellos, sino estaba al frente, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Mira, vamos a leer aquí que cómo dieron ellos el grito de victoria. Aquí, vamos a ver, aquí, vamos a ir a Proverbios 3, mira lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 3, 5 y 6, dice así, mira, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué hermoso es cuando podemos nosotros confiar en el Señor con todo nuestro corazón, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias estrategias, ¿sí? Y en nuestro propio entendimiento, sino que busquemos que el Señor haga su voluntad en todo lo que nosotros hagamos, y entonces Él nos mostrará qué camino debemos tomar. Él enderezará nuestras veredas, dice otra versión, ¿sí? Así que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él actúa por nosotros. Dice que el Señor
se enorgullece, Él se deleita cuando sus hijos actúan por fe. Si es necesario que el que se acerca a Dios, dice, tiene que creer que Él existe, que le hay. Él es galardonador, Él premia, ¿sí?, a los que confían en Él, a los que se mueven en fe. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel logró moverse en fe y obtener la victoria. Quiero que me acompañes a leer aquí el verso 20. Miramos aquí, Josué capítulo 6, verso 20. Dice así: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas, ¿sí? De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Vemos ahí cómo las murallas de Jericó se derrumbaron, las murallas de Jericó cayeron cuando gritaron y las trompetas sonaron con un sonido prolongado. Ellos gritaron con todas sus fuerzas, con todo su ser. Imagino que fue un tremendo estruendo, ¿verdad? Imagínate como que si fuera la selección de tu país ganando la Copa Mundial de Fútbol, ¿verdad? Y metieron ese gol de victoria y todos gritamos ¡gol! Así, ¿verdad? Pero con todas las fuerzas y saltamos de alegría y de gozo. Algo así tuvo que haber pasado, ¿verdad? Para que las murallas se derrumbaran. Pero ¿sabes qué? Ahí pasó un milagro. Dice la palabra de Dios que las murallas cayeron, pero únicamente la casita de Rahab, que estaba sobre una muralla, esa no se derrumbó, porque ella había escondido a los espías que llegaron a esa ciudad de Jericó. Ellos prometieron que nada le iba a pasar a ella, sí, porque ella les había ayudado, y que pusiera un cordón rojo en su ventana como símbolo del pacto que habían hecho. Y Josué les recuerda a su ejército, les dijo, no se queden con ninguna cosa. Dice en el verso 17, Jericó, dice, griten todo lo que el Señor les ha entregado, porque el Señor ya les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben de ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se le perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a los espías. Les dijo también que no se quedaran con ninguna cosa que esté destinada, porque todo era destinado para el Señor. Solo el oro, el hierro y la plata deberían de conservar para el Señor. Lo demás deberían de destruirlo. Y lo quemaron, porque ellos se habían rebelado. No quisieron arrepentirse, no quisieron creer en el Señor. Confiaron en las murallas, confiaron en su ejército, confiaron en sus propias fuerzas y endurecieron su corazón al Señor. No quisieron creer, solamente Rahab creyó, escondió a los israelitas y el Señor le perdonó la vida. Así que muchas veces hay incredulidad en el corazón de las personas. ¿Cuántas veces no han escuchado del Señor? No han visto milagros acontecer en su vida y han cerrado su corazón como lo hicieron estos habitantes de Jericó. Y el Señor murió con los brazos abiertos. El Señor ofrece su perdón a quien le invoca, a quien se arrepiente de todo corazón. ¿Sí? No cierres tu corazón el día de hoy. Acepta a Cristo como tu único Señor y Salvador. Reconócelo en todos tus caminos, dice. No te apoyes en tu propia prudencia. Y Él te enseñará por qué camino seguir. Él enderezará tus veredas y todo te irá bien. Así que Dios cumple sus promesas. Vemos aquí en el versículo 20 que el pueblo siguió al pie de la letra las estrategias y la dirección que el Señor les había dado y se cumplió la promesa de Dios. Los muros cayeron, Jericó fue conquistada y ellos obtuvieron la victoria. No pelearon en sus propias fuerzas, fue el Señor quien peleó la batalla por ellos. Así que el Señor cumple sus promesas, las murallas cayeron y la promesa del Señor se cumplió. Hay una promesa también que el Señor nos ofrece a todos en su palabra y es la promesa de la vida eterna. Si tú aún no tienes una relación con el Señor, yo te invito a que pongas tu confianza en el Señor, a que te muevas en fe, a que creas en el Señor. Él puede derribar cualquier muralla que esté en tu vida. Él puede hacer un milagro en tu vida si tan solo puedes creer, si tan solo
le abres tu corazón. No sé cuál sea esa muralla que esté impidiéndote que tú recibas al Señor. Puede ser la muralla de la incredulidad, la muralla del desánimo, del temor, ¿sí? Cualquiera que ésta sea, ¿sí? El Señor te ofrece su amor, sus brazos abiertos, llenos de compasión. Acéptalo hoy y pídele que sea el Señor de tu vida. Y Él perdonará tus pecados y te dará la salvación y la vida eterna de tu alma. Así que yo te dejo con esta palabra. Espero que sea sido de bendición para tu vida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque el Señor ha peleado por nosotros. Amén. El Señor nos ha mostrado su poder una vez más. Así que yo te invito a que pongas tu confianza en el Señor y hagas esta oración conmigo y le aceptes como tu único Señor y Salvador. Si ese es el deseo de tu corazón, haz esta oración conmigo, repite después de mí y dile al Señor de todo lo más profundo de tu corazón. Dile así: amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos da fe, Señor. Te doy gracias, Señor, porque reconozco que he estado lejos de ti, que me ha faltado la fe para creer en tus promesas. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Pongo toda mi confianza en ti. Ayúdame a traspasar estas barreras, estas murallas. Derriba estas murallas de incredulidad en mi corazón, Señor. Estas murallas, Señor, que me están atando, que no me dejan avanzar. Quita todo lo que no te agrade, quita el pecado de mi corazón, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Dame la fe, Señor, que necesito para creer en ti, Señor, y en todas tus promesas. Te doy gracias por morir en una cruz por mis pecados, por salvarme, Señor, por resucitar al tercer día y darme salvación y vida eterna. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero que te comuniques con nosotros. Aquí en la pantalla van a aparecer nuestra dirección, ya sea en Facebook, en YouTube o en Gmail. Conéctate con nosotros por medio de las redes sociales. Mándanos un mensaje de texto. Estamos dispuestos a orar por ti, contigo y conocerte. Queremos enviarte la palabra de Dios, un ejemplar del libro de San Juan del Nuevo Testamento, para que tú empieces a conocer al Dios verdadero, empieces a crecer en fe, empieces a moverte en fe. Y queremos conocerte y agradecerte. Será por tu sintonía. Queremos que estés en contacto con nosotros. Queremos servirte en lo que podamos. Estamos a tus órdenes. Comunícate con nosotros a estas direcciones que aparecen en pantalla. Así que yo te dejo con una alabanza al final para que nos gocemos alabando al Señor por sus proezas, por sus misericordias. Vamos a alabar al Señor con esta canción que dice así, de Julio Melgar, ¿verdad? Creo en ti. ¿Tú crees en el Señor Jesús? Alabemos al Señor. El Señor busca adoradores, dice que le adoren en espíritu y en verdad. Adoremos al Señor. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Mario Torres. Ha sido un placer que nos hayas acompañado en esta hora. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.